damos las gracias por el día de hoy, Padre, por este maravilloso día que nos estás regalando, mi Señor. Y a la vez decirte que te bendecimos y te amamos, mi Señor, en este comienzo de día. Padre amado, aquí estamos nosotros, tus servidores, Padre, para dedicarte a ti este momento maravilloso, como está la alabanza, tu la oración, mi Señor. Es para ti, mi Señor, honrarte en este momento, porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Señor, eres el gran yo soy, mi Señor. Padre, permítenos a nosotros en este momento hacerte llegar nuestros sentimientos, nuestro sentir desde nuestros corazones, Padre, para rendirte a ti todos los honores que tú te mereces, mi Señor. Y que este servicio, junto con nuestro pastor Jorge, su familia, mi esposa, el director técnico y mi presencia, mi Señor, te hagamos sentir satisfactoriamente y te sientas orgulloso de todos nosotros, Padre, por lo que vayamos a hacer en este momento, que es este servicio, Padre. Padre, te dedicamos, te lo entregamos, mi Señor, y que sea bueno y agradable para ti, mi Señor, porque es tuyo, Padre. Todo lo que hagamos en este momento es tuyo, para tu agrado, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, te entregamos todas las situaciones que tenemos en nosotros y recíbelo, Padre. Gracias, mi Señor, gracias por tu presencia en este momento y te la entregamos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo perdón, mi corazón tú tienes el control. No tengo perdón en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Un nuevo día que tenemos como iglesia, como pueblo, de podernos congregar. Y bueno, estamos haciendo como aquella primera iglesia, la iglesia llamada primitiva, que se reunían en las casas a compartir. Dice que compartían el pan, oraban juntos y allí con un corazón muy sencillo, con alegría, disfrutaban de ese tiempo, de ese compañerismo, ¿no? Como iglesia, como y nos está tocando ahora a nosotros en estos tiempos hacer lo mismo, volver a las casas, que la iglesia se reúne en sus casas y poder celebrar y alabar y glorificar el nombre del Señor y a seguir aprendiendo a través de su palabra. Así que bienvenidos todos los que se han conectado en este momento a este servicio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir juntos a través de este medio y compartir esa palabra que nos ayuda y nos anima a seguir adelante. Reciban un saludo de la familia aquí, Guillén Viña, con nuestro hermano José Luis, Guillén, nuestra hermana Lisette y Eliezer, que nos está ayudando aquí con la parte técnica. Juntamente con mi familia estamos haciendo este servicio en casa de ellos y poder transmitirles a ustedes a través de este medio, este video, ¿no? Y estar en directo. Así que vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada. Estamos hablando un poco acerca del profeta Oseas, ¿okay? Es un profeta menor, es el primero de los profetas menores y que su escrito va dirigido especialmente al pueblo de Israel, que es el reino del norte. Acuérdense que quedaban ya dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y en este momento Dios va a hablar y habla a través de Oseas al pueblo de Israel, porque están en una condición donde cada día más se están rebelando, están cayendo en desobediencia, soberbia, y se han vuelto idólatras. Entonces Dios tiene que llamar la atención, Dios llama a su pueblo para que vuelva a Él y se arrepientan. Y a través de Oseas podemos ver esa relación que hay entre el pueblo de Israel y Dios, ¿no? Y el amor que Dios siente hacia su pueblo. Cuando ustedes leen el primer capítulo de Oseas, se van a dar cuenta cómo Dios dirige, guía a Oseas y le indica que se case con una mujer que es prostituta, ¿no? Y lo que Dios quiere ilustrar a través de esto, enseñándole a través del profeta Oseas, especialmente para que el profeta entienda lo que está ocurriendo en la relación entre el pueblo de Israel y Dios, es que cuando Oseas toma a esta mujer, se casa con ella, tiene 3 hijos, dice allí también que esta mujer vuelve otra vez a sus andanzas, deja a Oseas, vuelve a ser infiel, va con sus amantes, ¿ok? Y vuelve a caer en esta condición de prostitución. Vuelve y vemos nuevamente que Oseas busca, Dios le indica que busque nuevamente a esta mujer y vuelva con ella otra vez. A través de eso Dios está mostrando al mismo profeta que él ama profundamente a Israel, aunque le ha sido infiel.
aunque Israel se ha prostituido a través de la idolatría, sin embargo Dios lo ama profundamente. Y a través de Oseas podemos ver cómo Dios quiere que el pueblo de Israel y también Judá lo conozcan. Y eso es el tema que estamos desarrollando el domingo pasado y hoy, es conociendo realmente a Dios a través del profeta Oseas. Cómo se revela a Dios, cómo se muestra a Dios al profeta Oseas y también se revela al pueblo de Israel. Y la semana pasada estuvimos viendo tres de esas características de Dios, que como es su nombre, que es Jehová, el Dios de los ejércitos. Y también vimos que es un Dios compasivo y es un Dios protector. ¿Okay? Y ahí vemos que Dios muestra su compasión, muestra su protección hacia el pueblo de Israel. Pero también vamos a ver hoy otra parte de Dios, otras características de Dios. No solamente Dios es compasivo, es amoroso, es misericordioso, es bondadoso, es protector, resguarda, sino también vamos a ver tres características más de él, que es lo que vamos a desarrollar en este momento. Así que yo les invito a que se ubiquen en el profeta Oseas. Vamos a buscar allí en el profeta Oseas y vamos a ir conociendo hacia Dios, a ese Dios que es real, es verdadero, ¿no? Oseas se encuentra después de Daniel, para aquellos que les cueste encontrarlo. Después de Daniel viene Oseas. Y vamos a ver tres características de Dios revelándose al pueblo de Israel. Y lo primero que vamos a ver aquí es que Dios se revela como un juez justo. Es un juez justo. Dios es un juez que sí aplica la justicia de una manera justa. Y Dios se muestra a Israel y Dios se muestra también a las naciones. Y lo vemos a través de la Biblia, cómo Dios se muestra como ese juez justo. Cuando Él aplica la justicia, así lo va a hacer. Pero vamos a ir buscando también otros pasajes, otros versículos que los que están aquí presentes van a leer en voz alta. Yo los voy a mencionar y ellos van a ir leyendo. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. Y dice que está airado contra el impío todos los días. También vemos ahí a Dios como el juez en Salmo 75:7. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios es juez. También dice que en el Salmo 94:2. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y en Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Ahí vemos cómo la misma palabra nos indica a través de estos salmos de Isaías que Dios es juez. Dios es el que dictamina las leyes, Dios es el que pone las normas, Dios es el que indica qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y dependiendo de la condición del ser humano, Dios va a legislar, Dios va a tomar la decisión y va a hacer lo que Él tenga que hacer como juez justo en medio de aquella situación que se esté viviendo. Y es lo que Dios se revela aquí en el mismo Josué, el capítulo 12, versículo 2, vamos a ver, 12:2 de Oseas. Oseas 12:2. Dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y dice: para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y él está allí como juez, ¿no? También dice ahí mismo en Oseas 4:9, vamos a leer también ahí, capítulo 4, versículo 9. Dice: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus
obras. Es la actitud y la posición de Dios como juez. Dice también Oseas 1:4. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Yo castigaré. Y vamos ahí, en cada uno de estos pasajes, cómo se revela y cómo se muestra a Dios como ese juez justo, quien va a accionar ante una condición que el pueblo está siguiendo y se ha revelado, ha caído en soberbia, ha caído en pecado y no quiere ajustarse ni está respondiendo al llamado a Dios y del amor tan maravilloso que Dios les está mostrando. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que Dios usa cuerdas humanas, cuerdas de amor para atraer a su pueblo? Y es lo que Dios estaba tratando y había tratado de hacer con el pueblo de Israel, usando sus profetas, usando sus instrumentos como cuerdas humanas, como cuerdas de amor para atraer a su pueblo, a Israel, nuevamente a él. Pero el pueblo más bien se rebelaba aún más, se desobedecía más a Dios y se alejaba más a Dios, ¿no? Entonces vemos allí que Dios tiene que tomar también su posición como juez y como juez va a castigar, o sea, va a disciplinar a su pueblo por causa de su conducta, de su rebelión y de sus actitudes que han estado tomando en contra de Dios, ¿no? Dios como juez tiene que aplicar la corrección justa a su pueblo y lo hace porque lo ama, no porque Dios quiera hacerlo, no porque Dios es un Dios castigador que cuando se le ocurre o quiera castigar él lo va a hacer, no, sino porque él ama. Y como todo padre que ama corrige a sus hijos, Dios ama profundamente a Israel y Dios tiene que accionar como juez justo y hacer las correcciones precisas y necesarias para que el pueblo se vuelva. Fíjense, vemos tan grande ese amor de Dios y lo que debemos conocer de Dios, que Dios ama profundamente al pecador, aunque no ama su condición de pecado. Que Dios es paciente y espera que ese pecador, que esa persona reconozca su condición, lo confiese y se arrepienta de corazón y vuelva a Dios. Pero Dios está esperando eso, Dios espera eso. ¿Ok? Y es interesante que también para aquel que es pecador, que no conozca esa palabra de Dios, que no sabe de ese amor de Dios, Dios le da tiempo y momento para que se arrepienta. Pero también le da momento y tiempo y es paciente para aquellos que sí conocen la palabra, que han estado siguiendo a Dios, pero de un momento a otro se han desviado, han caído en pecado, han desobedecido a Dios y se han alejado. Bueno, Dios es paciente, está dando tiempo también para que esas personas vuelvan nuevamente a Él, se arrepientan y Dios los recibe con amor, porque Dios quiere y ama a esa persona, ¿no? Ojo, no ama su condición de pecado. Lo que a Dios no le agrada es la condición de pecado, pero sí ama a esa persona y quiere que esa persona reconozca y se arrepienta y se vuelva a Él, ¿no? Si no, Dios va a actuar también. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. No solamente Dios va a ser ese Dios amoroso, sino también que en su amor Él va a disciplinar y Él va a corregir cuando se cae en desobediencia. Y ahí mismo lo dice, como leímos antes en Oseas 12:12, Él dice: castigaré a Jacob, le pagaré conforme a sus obras, conforme a lo que han hecho, las cosas que son malas, que son desagradables a Dios, Dios va a pagar conforme a eso. Es decir, Dios no lo va a castigar porque Él quiera castigar, no, sino porque hay algo que ellos están haciendo que a Dios no le agrada, ¿okay? Están en desobediencia. Y dice: los castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras, ¿okay? Y Dios tiene argumentos genuinos para aplicar su corrección, su disciplina a su pueblo. Su conducta de la nación no está acorde a lo que Dios está esperando y Dios desea de su pueblo, sino que están totalmente en rebelión, están en desobediencia y las cosas que hacen no le agradan a Dios, ¿no? Esto, por supuesto, hace que Dios tome una posición como juez y Dios tenga que aplicar su justicia, que es justa, ¿no? Dios aplicará la disciplina o el castigo que es justo para este pueblo que está en desobediencia, que está en rebeldía. Es interesante porque vemos también que Dios, como Dios justo, y Dios toma sus posiciones como juez en ese momento de alejamiento y donde el pecado cada día más va creciendo. Dios toma su posición también como juez, no solamente ese Dios de amor, sino también como juez que va a castigar la condición del pecado si el hombre no se arrepiente, va a disciplinar a sus hijos si no se arrepiente. Dios va a tomar una actitud donde Él quiere
que lo conozcan como Él es y como juez justo. Podemos ver eso también en el caso de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades que se llegaron a un momento donde estaban tan perdidos, donde estaban tan depravados, que Dios dijo, no más, no más, no aguanto más, no aguanto más, tengo que aplicar mi justicia, tengo que ir con mi ira, y vino juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que estas ciudades fueron totalmente devastadas por el fuego. ¿Por qué? Porque había el pecado, había la desobediencia, había una depravación total en estas ciudades. Fíjense, Dios da su tiempo, Dios da esa oportunidad al ser humano para que se vuelva y se arrepienta de él. Dios le da oportunidad no solamente a la persona que no ha creído en Dios, a la persona que no está siguiendo a Dios, a la persona que está en camino de rebeldía, de desobediencia, sino también a aquellos hijos que han transitado por ese camino de desobediencia. Dios le da también su tiempo, pero va a llegar un momento que Dios también va a actuar como juez para corregir y aplica la disciplina porque nos ama y nos quiere corregir cuando estamos desviados. Así que ese es el juez justo que podemos ver y conocer a través de Oseas. Dios se muestra allí como ese juez justo, donde va a aplicar la justicia, donde realmente se están cometiendo las fallas o se están haciendo las cosas que no están bien. Dios va a mostrar su justicia en medio de eso. Pero también podemos conocer un Dios que es un Dios que se aparta donde hay pecado. Dios se aparta donde hay pecado. Y vamos a ir ahí mismo en Oseas, capítulo 5, versículos 5 y 6. 5, 5 y 6 de Oseas. Estamos conociendo realmente a Dios a través del profeta Oseas. 5, 5 al 6, fíjense lo que dice. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Dios se apartó de ellos. ¿Y por qué Dios se aparta de ellos? Bueno, por su condición de pecado, porque a Dios no le agrada el pecado. Ese es un Dios que no ama al pecado. Vuelvo a repetir, Dios ama al pecador, pero no ama su condición de pecado. ¿Okay? Y cuando el pueblo en este momento se ha alejado y han sido soberbios, han sido rebeldes, esto hace que Dios diga, no, yo no puedo andar con este pueblo así, no puedo acompañar a este pueblo en estas condiciones como está, en desobediencia, están aplicando la idolatría, están viviendo en maldad, esto no me sirve, no me ayuda. ¿Qué hace Dios? Dice allí claramente que Dios se aparta de ellos, ¿no? Dice ahí mismo en el 5, el versículo 6, se apartó de ellos y dice que ellos lo buscarán. Y el pueblo comienza a buscar a Dios y no lo va allá. ¿Por qué? Porque hay algo allí que impide que Dios pueda estar allí cerca de ellos. Y lo que impide que Dios pueda estar cerca de ellos es su condición de pecado. Dios sigue siendo el mismo hoy día. Así como es justo también, es un Dios que no se la lleva con el pecado, no le agrada el pecado. Y donde hay el pecado, Dios voltea su rostro, porque Dios no soporta el pecado. Vamos a ver qué dice Isaías 59:2. Lo van a leer aquí en voz alta. Isaías 59:2. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera oír. Wow, interesante como dice esta traducción. Sus pecados hacen que Dios se cubra su cara. Y no solamente cubra sus caras, sino que se tapa sus oídos para no escuchar. ¿Ok? Y es lo que Dios hace todavía hoy día. Dios no soporta el pecado, Dios no se la lleva bien con el pecado. ¿Y qué hace? Voltea su rostro, tapa su rostro, no escucha. ¿Por qué? Porque hay una condición de pecado. Hay algo ahí que está afectando esa relación de esa persona con Dios. Y es un Dios que no se la lleva con el pecado. Dios y el pecado no caminan juntos, ¿no? Dios aborrece el pecado. Y es lo que debe también ocurrir en nosotros cuando conocemos a Dios. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a ser santos. Sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y cuando decidimos seguir a Cristo, creer en Cristo, tomamos el camino de la santidad. Y como andamos en ese camino de la santidad, somos imitadores de ese Padre que es santo. Y Dios pide que también nosotros caminemos
en obediencia a Él, apartándonos de toda condición de pecado para caminar con Él fielmente, para seguirle fielmente a Él. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es santo. Y si nosotros somos hijos de ese Padre que es santo, debemos imitarle a Él a ser santo. Por lo tanto, no aceptamos ni coqueteamos, ni caminamos con el pecado y la condición del pecado, sino más bien lo rechazamos, nos negamos a caminar en ese camino de desobediencia, de soberbia, de pecado que a Dios no le agrada. Por eso tenemos que examinar. El mismo David decía, examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y todos los días nosotros debemos hacer esto. En los mismos salmos podemos encontrar cómo el salmista todos los días se revisaba ante Dios, pedía a Dios que lo examinara, que Dios lo revisara, a ver cómo estaba él delante de Dios, si había algo que impedía su comunión, su relación, su intimidad con Dios. Y es lo que nosotros vamos a hacer también todos los días, acercarnos a Dios, examinar, que Él nos examine, que Él nos pruebe, que Él revise, que Él escudriñe lo más profundo de nuestros corazones y vea si hay en nosotros camino de perversidad y nos ayude también a que nosotros nos levantemos y rechacemos y renunciemos a esa condición de pecado y caminemos con Él fielmente. ¿Por qué? Porque Él se nos muestra como un Dios que no camina ni anda con el pecado, no le agrada el pecado. Dice allí que en Oseas que ellos buscaban a Dios, pero no lo hallaban. ¿Por qué? Porque Dios se había alejado de él. Y qué triste cuando la persona comienza a buscar a Dios y siente que Dios no lo escucha, siente que Dios se ha alejado. ¿Por qué? Porque primero no ha hecho lo que debe hacer. Y que lo primero que tiene que hacer es acercarse a Dios, reconocer su condición de pecado, confesarlo, arrepentirse de ese pecado y arreglar cuenta con Dios. ¿Okay? Y el arrepentimiento tiene que ver, como lo hemos visto anteriormente, tiene que ver con que yo reconozco el pecado y me alejo. Después que confieso ese pecado a Dios, me alejo de esa condición de pecado y nunca más quiero transitar por ese camino. Eso es arrepentimiento. ¿Okay? Y eso es lo que Dios espera y quiere también de nosotros. Quiere del pueblo, quiere de nuestra familia y quiere de una manera personal que cada uno de nosotros tengamos presente. Entonces, cuando conocemos a Dios, a ese Dios que es real y verdadero y que no le agrada el pecado, esto nos va a ayudar también a nosotros a examinarnos y revisar cómo estoy andando yo con Dios. Si realmente yo conozco a ese Dios que no le agrada el pecado y que se aleja del pecado y que muchas veces cuando lo buscamos no nos responde o no lo sentimos. ¿Por qué? Porque hay algo que no hemos arreglado, hay algo que no hemos confesado, hay algo que no nos hemos arrepentido. Por eso, importante en estos tiempos de retiro espiritual en nuestras casas, que podamos evaluarnos, podamos revisarnos ante Dios, confesar todo tipo de pecado, y eso debe ser en nuestro comienzo del día y antes de dormir, poder examinarnos, evaluarnos y presentarnos ante Dios y confesar cualquier tipo de pecado que hayamos cometido. Y que el Espíritu Santo también nos va a redarguir y el Espíritu Santo nos va a tocar y nos va a indicar también cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios. El mismo Espíritu Santo nos va a mover y nos hace sentir, wow, lo que hice o lo que dije o lo que pensé no le agrada a Dios. Por lo tanto, tengo que arrepentirme, pedir perdón a Dios y seguir adelante, porque Dios me ama. Dios quiere lo mejor para mí. Ahora, es importante que nosotros mismos nos evaluemos y podamos preguntarnos, ¿estoy bien delante de ese Dios que es real, Jehová de los ejércitos? Mi vida, mi relación con Él está bien, estoy caminando en santidad o estoy en rebeldía o me he desviado. Acuérdense, Dios lo que pide y espera de nosotros es que nos mantengamos en ese camino de la santidad, que caminemos en obediencia con Él, que le agrademos a Él. Y uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel y que hizo que Dios encendiera también su ira contra ellos era que habían transitado y se volvieron al camino del pecado, de desobediencia, de soberbia, de idolatría, y esto hizo por supuesto que Dios actuara como juez justo. Hacia ellos tuvo que aplicarle su juicio y vino su ira sobre ellos también. El pueblo de Israel sufrió también por esto. Ahora, la tercera cosa que podemos ver aquí también es que ese Dios que nos muestra aquí Oseas y que se revela a través del profeta, es un Dios que se enoja ante la idolatría. A Dios no le agrada tampoco la idolatría. No solamente el pecado de soberbia, de desobediencia y de otro tipo de pecado, sino también la idolatría. Y por esto Dios está enojado también con el pueblo de Israel. Fíjense, interesante porque el pueblo de Israel, después de conocer ese Dios real y vivo y todo lo que ellos experimentaron con Dios, de repente vienen y se desvían y dice allí en Oseas, cuenta que en la misma ciudad ellos construyeron, la ciudad de Samaria, construyeron un gran becerro, que era un ídolo para ese tiempo,
donde la gente llegaba y se postraba y adoraban al becerro, donde la gente le daban ofrenda, donde la gente pedía y clamaba a este becerro que era un ídolo. Y vamos a ir a el mismo Oseas, capítulo 8, versículo 5, y después vamos a ir del 13, 1 al 4. Oseas 8, 5. Y después 13 del 1 al 4. Vamos a ver cómo Dios habla acerca de esa idolatría que tiene el pueblo de Israel. Dice 8:5, dice: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Dice, tu becerro, oh Samaria. Samaria es la capital de Israel en ese momento, y en esa ciudad principal han levantado un gran ídolo, que es un becerro, ¿no? Y ese becerro ha hecho que ellos se alejen de Dios. También dice el capítulo 13, versículo 1 al 4. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Dice el versículo 3. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arrojó de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Fíjense lo que le dice Dios, y Dios es claro. ¿Por qué? Porque ellos han decidido no solamente construir este becerro en Samaria, que es la capital de Israel, sino también alrededor de Samaria y todo camino, toda montaña. Ellos comenzaron a construir altares a ídolos, y el pueblo comenzó a prostituirse. Por eso es que Dios quiere mostrar a Osea a través de su esposa, que él toma, que es una prostituta. Es lo que Dios quiere mostrarle a Osea, cómo su pueblo, Israel, se ha prostituido a través de la idolatría, a través de adorar a otros dioses, y que Dios pedía de ellos que fueran fieles a Él como Dios, como su Dios. Pero sin embargo, ellos se alejan. Por eso es que Dios toma una posición de enojo, y lo dice el mismo capítulo 8:5, donde dice que se enoja, ¿okay?, al ver esta condición. Se encendió mi enojo contra ellos. Y Dios se enoja cuando se toma un ídolo o se aplica la idolatría dejando a un lado a Dios. Y eso es lo que es un ídolo. Cuando se le da el primer lugar a algo, a una persona, a una imagen o algo material, más que a Dios. Cuando ese objeto o esa persona toma el lugar de Dios y dejamos a un lado a Dios, se vuelve una idolatría, se nos vuelve un ídolo. Y es lo que hizo el pueblo de Israel. Decidió creer más en estos ídolos, como el becerro que habían construido, y otros ídolos más, el ídolo de Baal. Todo aquello que construyeron, ofrecían sacrificio, ofrecieron ofrendas, se postraron entre ellos, los besaban, ¿ok? Y es interesante porque hay un momento donde el pueblo también hacía como las naciones alrededor, que sacrificaban seres humanos, y muchos de ellos sacrificaron a sus hijos a favor de estos ídolos. Y esto encendió la ira de Dios, esto encendió ese enojo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso, Dios quiere que su pueblo lo adore y lo busque a Él. Ahora, esto de la parte de la idolatría, eran las cosas que Dios quería impedir que se diera en su pueblo. Y de por sí Dios advierte al pueblo desde hace mucho tiempo, lo dio como mandamiento, para que ellos se ajustaran a Él y no hicieran lo que hacían las otras naciones, donde habían ídolos, ¿okay?, donde ofrecían sacrificio a esos ídolos y los buscaban. Dios quería que su pueblo tuviera solamente a Él como su Dios, ¿no? Dios presenta todo esto como su mandamiento. Y fíjense, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Y otra hermana aquí lo va a leer. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5 es lo que se va a leer en este momento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, como dice ahí, fuerte y celoso. Yo soy un Dios celoso. ¿Okay? Y Dios le da como mandamiento a ellos, que es claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza. Ya Dios con anterioridad le ha hablado y ha sido específico y claro a su pueblo. Yo voy a ser su único Dios. Voy a ser un Dios celoso. Un Dios que quiero que solamente me vean a mí, me busquen a mí, me tengan a mí presente. No quiero que vayan a buscar otras imágenes, que hagan imágenes, hagan ídolos. No quiero nada con eso como las otras naciones. Ustedes me tienen a mí. Y Dios se lo dio a ellos como mandamiento para que ellos lo vivieran, lo concientizaran, lo hicieran realidad en su vida y todo el pueblo tuviera presente que el único Dios a quien ellos debían buscar, a quien ellos debían adorar, a quien ellos debían presentar sus ofrendas, era a Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios, ¿no? Y por eso Dios le reclama, le recalca a ellos y está muy enojado con ellos porque lo que hicieron es como darle la espalda, ¿no? Le dieron la espalda a Dios y dijeron, no, ya no queremos nada contigo, ya no queremos seguirte, no queremos obedecerte, queremos hacer lo que hacen otras naciones, queremos unos ídolos, queremos adorar esos ídolos, así que chao. Y dejaron a Dios a un lado. Por eso dice la Biblia ahí que Dios se enojó con ellos, porque ya ellos conocían, no era que ellos no sabían, no lo estaban haciendo por ignorancia, no, sino porque ellos sabían, ya era un mandamiento dado por Dios hace mucho, mucho tiempo, y que ellos lo memorizaban, lo tenían presente, y mire, dejaron todo eso a un lado y comenzaron a buscar esos ídolos, ¿no? Y esto encendió el enojo de Dios. Por eso vemos aquí que Dios no le agrada, no le gusta nada con la idolatría, ¿no? Ahora, es interesante porque nosotros nos podríamos preguntar, pero, ok, ya yo soy cristiano, si hablamos de imagen, ya yo dejé esas imágenes, yo tenía todo tipo de imagen, ahora solo la dejé, que puede ser para mí una idolatría. Bueno, para mí una idolatría puede ser una persona, ya no va a ser una imagen, puede ser una persona, puede ser una casa, puede ser el trabajo, puede ser un carro, puede ser algo material que se vuelva como un ídolo para mí, puede ser el dinero, puede ser algo que le quite el primer lugar a Dios, aquello que yo dejo a un lado las cosas de Dios para seguir y meterme con estas cosas. Eso le está quitando el primer lugar a Dios en mi vida. Y cuando yo hago eso, estoy cayendo en idolatría. No necesariamente tengo que tener una imagen en la casa para decir que son idólatras. No, hay otra manera de ser idólatra, hay otra manera de adorar otras cosas y ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Todo aquello que le quita el primer lugar en nuestras vidas, que ese primer lugar le pertenece a Dios, se convierte para mí en un ídolo, ¿ok? Cuando le quita el primer lugar a Dios, es un ídolo para mí. Entonces, como digo, no necesariamente tiene que ser una imagen, puede ser una persona, puede ser el trabajo, puede ser el carro, puede ser la moda, puede ser muchas cosas que llegan a quitarle el lugar a Dios y que muchas veces yo aparto tiempo para dedicarle a Dios y más bien lo que hago es dedicarle a aquello que para mí es importante. Y lo que hago es sacrificar el tiempo de Dios, mi tiempo de Dios, para esas cosas. Llega a ser un ídolo también para mi vida. Por eso yo tengo que revisar, yo tengo que analizar también esto, porque yo tengo un Dios que es real y que dice la Biblia que es fuerte y celoso. Él nos quiere a nosotros, así como quería a su pueblo, Israel, amaba a su pueblo y lo quería para él, y no quería compartir a su pueblo con otras naciones, con otros ídolos. Igualmente pasa con nosotros. Ahora que somos hijos de Dios, Dios nos quiere para él. Nos quiere para él, quiere que caminamos fielmente con él, que seamos obedientes, que le sigamos solamente a él. Entonces, eso es lo que Dios demanda y pide de nosotros. Por eso también tenemos que revisarnos. Y este es un tiempo que estamos tomando de cuarentena donde nos permite hacer eso, evaluarnos, revisarnos cómo estamos, si estamos teniendo a Dios como lo primero, lo más importante de nuestra vida, o los estamos dejando a un lado, ¿no? Entonces, aquí vemos tres cosas importantes y que debemos no olvidar de parte de Dios, además de conocer primero su nombre. Él es Jehová de los ejércitos, es el Dios real y verdadero, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el gran yo soy y está con nosotros. Segundo, es un Dios que es compasivo y en esa compasión se mueve la misericordia, su amor y su deseo de esperarnos y ayudarnos, ¿no? Y la otra cosa es que es protector, nos protege.
Él nos guarda, sí nos cuida en momentos de dificultad. Pero también es un Dios justo. O sea, que no podemos, por un lado, decir yo amo a Dios, pero por otro lado estoy caminando en desobediencia, porque Dios va a aplicar su corrección también, su disciplina, porque nos ama. Y como juez justo, Él va a aplicar la disciplina que es justa, cuando nos ve que nos desviamos. Además de eso también, debemos tener claro que Dios no quiere nada con el pecado, no le agrada el pecado. Él se aleja donde hay pecado. Y la idea es que Dios esté cerca, no que esté lejos. Entonces tenemos que evaluarnos y revisarnos cómo está nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Y si hay algún pecado por allí oculto, si hay algo que no está bien, vamos a confesarlo en arrepentimiento, vamos a decírselo a Dios, le pedimos perdón. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tercero, conocer que ese Dios no le agrada la idolatría, se enoja donde hay idolatría. ¿Por qué? Porque Él quiere que cada uno de nosotros lo tengamos como lo primero, lo más importante en nuestras vidas. Ese es el Dios que se nos muestra también aquí en Oseas. Es un Dios que, interesante, es un juez justo. Él no se la lleva con el pecado, no quiere nada con el pecado. Y tercero, la idolatría, le enoja la idolatría. Entonces, yo quiero animarles con esto, hermanos, sigan escudriñando Oseas, muy interesante. Este profeta y cómo nos muestra quién es Dios, cómo Dios se revela a través del profeta y se lo muestra al pueblo de Israel. Lo lamentable es que el pueblo de Israel no tomó conciencia, no se ajustó al llamado de Dios, a la invitación de Dios, y al final Dios tuvo que aplicar su juicio como juez. Su ira se encendió hacia el pueblo de Israel, ¿no? Y tuvo que exterminar todo lo que estaba dañado allí en este pueblo, y quedó después el reinado de Judá. Pero Israel sufrió las consecuencias de su desobediencia por no acatar lo que Dios estaba pidiendo. Hermanos, conozcamos a este Dios, y que es un Dios de amor, pero también es un Dios que disciplina, es un Dios que corrige, es un Dios que por amor, cuando ves que andamos por un camino que es, nos va a corregir porque nos ama. Así que maravilloso poder conocer a este Dios que nos ama profundamente y quiere lo mejor para nosotros. Quiero dejar esto hasta aquí y vamos a orar pidiendo a Dios. Y yo quiero que ahí donde tú estés, tú cierres tus ojos, hables con Dios, seas sincero, genuino, transparente con Él. Si hay algo que tengas que arreglar con Él, si sientes que has pecado contra Él, bueno, confiesa ese pecado. Si sientes que no conoces a ese Dios que es justo, bueno, diría el Señor que Él te muestre su justicia en cada cosa que se ve o que se vive, y también podamos revisarnos si hay algo ahí que le está quitando el primer lugar a Dios en nuestras vidas, ¿ok? Y que Dios sea lo primero y lo más importante. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por tus palabras. Gracias porque esta palabra es viva y eficaz, Señor. Oh Padre, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que cada día, Señor, tú te muestres y te reveles a nuestras vidas. Ayúdanos a conocerte cada día más. Gracias porque tú eres el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso. Nos rendimos ante ti, Señor. Tú eres ese Dios compasivo que nos ama y quiere lo mejor para nosotros y nos espera, a veces cuando estamos en rebeldía. Tú eres ese Dios que nos proteges, nos guarda. Gracias, Padre, por tu protección. Gracias por guardarnos en estos tiempos que estamos viviendo. Además de eso, también eres ese Dios maravilloso, que eres un juez justo, Señor, y que la justicia que tú aplicas es una justicia real, verdadera, y que llega al momento y a su tiempo, Señor. También gracias, Padre, porque tú eres ese Dios santo, santo, que no te agrada y no quiere y aborreces del pecado. Y es lo que demanda y pide de nosotros también como tus hijos, que seamos santos. Ayúdanos, Padre, a ser santo como tú eres santo. Y Señor, si te hemos ofendido, si hemos hecho o dicho algo que no te haya agradado, hoy queremos aprovechar esta oportunidad. En estos días queremos aprovechar la oportunidad para acercarnos ante ti en arrepentimiento, confesar y reconocer nuestros pecados y pedirte perdón, Señor. Y si te hemos ofendido, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a alejarnos de esa condición de pecado. Ayúdanos que se aplique realmente ese verdadero arrepentimiento, donde nos alejamos de esa condición, donde renunciamos a esa condición, donde realmente nos involucramos contigo, Señor, y caminamos en santidad. Y también, Dios, ayúdanos. Si hay algo que ha tomado el primer lugar en nuestra vida y te hemos dejado a un lado, muéstranos, revélanos, muéstranos, Espíritu Santo. Si hay algo por allí que le está quitando el lugar y lo más importante en nuestra vida, que es Dios, ayúdanos a encontrar qué cosa es y a renunciar a eso, a renunciar a toda idolatría, Señor, y a realmente humillarnos y confiar y depender de ese Dios maravilloso.
de ti, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por ese ánimo, gracias por ayudarnos. Ayúdanos a conocerte cada día más, Dios. Ayúdanos a conocerte. Te amamos también. Hoy decidimos entregar nuestras vidas, nuestros corazones, todo lo que somos, todo lo que tenemos, te lo entregamos a ti, Padre. Tómalo, para que seas tú obrando y ministrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.
rey por siempre. Con una corona de espinos, Él hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, Él hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, Él hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Gracias, Señor. Le damos toda la gloria a nuestro Dios. Gracias a Jesús, que es el Rey por siempre. Es nuestro Rey en nuestra vida. Quisiera en este momento, antes de pasar a algunos anuncios, orar. Quiero orar por ustedes allí donde están. No sé qué estarán viviendo, qué estarán pasando, pero queremos unirnos con ustedes en una oración, pidiendo de parte de Dios su protección, su cuidado, su provisión, y que Dios esté allí ministrando y obrando en su vida. Así que voy a orar por ustedes, los que están aquí en Venezuela como los que están fuera. Quiero orar a Dios por ustedes. Padre Celestial, gracias te doy en este momento por mis hermanos. Gracias por todos los que están aquí en la ciudad de Caracas, en esta cuarentena, están en sus casas. En este momento nosotros que estamos aquí nos unimos con ellos y pedimos, Dios, tu protección, tu provisión, tu acompañamiento, tu asistencia, Señor. Que seas tú obrando y ministrando en sus vidas allí, en sus casas, Señor. Tu presencia se haga sentir con ellos ahí donde están, como también aquellos que están fuera del país, Señor, acompáñanos. Pedimos tu cobertura, tu protección sobre ellos, Señor. Sobre todo pedimos, Dios, que tú alejes toda peste y toda mortandad de sus vidas, de sus familias. Aléjalas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tú los cubras con tus plumas, Señor, con tus alas, tú los protejas. Que estén refugiados en ti, Señor, como su roca, su castillo, Señor, su fortaleza. Que seas tú dando la fuerza y la fortaleza y el ánimo a cada uno de ellos, Señor. Sé tú levantándoles, dirigiendo y guiando cada día más. Aviva sus corazones en estos tiempos, Dios. Pedimos que tú los prepares, pedimos que tú proveas las herramientas, tú de la creatividad, tú de las estrategias en este momento, en retiro, Dios, allí en sus casas, preparándolos para después hacer el trabajo que vendrá, Señor, después de salir de esta cuarentena. Dios, bendice a nuestros hermanos allí donde están, Señor. Provee el alimento, Dios. Pedimos, Señor, que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria lo que ellos tengan por necesidad en este momento. Que en su casa no falte el alimento, Señor. Que en su casa no falte el vestido ni la bebida, Señor. Que tú proveas hasta los más mínimos que ellos necesiten. Medicamentos, provéelos, Señor. Que seas tú acompañando, dirigiendo y guiando sus vidas. Gracias, Señor. Pido tu bendición para mis hermanos. Bendícelos tanto espiritual como material. Ensancha su territorio, Señor. Y pedimos que tu mano protectora esté sobre ellos y líbralos de todo mal, Señor. Gracias te damos. Bendecimos a nuestros hermanos allí donde están. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bueno, seguimos en esta cuarentena, hermanos. Seguimos en nuestras casas esperando cuando levantan todo esto aquí en Venezuela. Pero los que estamos aquí seguimos en esta cuarentena. Les animo a seguir orando. Y como he dicho anteriormente, yo les motivo a que aparten durante esta semana, seguir apartando mañana o día de ayuno y oración, donde podamos presentar a Venezuela
al mundo en medio de esta pandemia que se está viviendo, el área de salud, a los médicos, presentar a las personas que están contagiadas para que el Señor esté visitándolas allí donde estén y los levante, orando por nuestros vecinos, por nuestras familias, ¿ok? Por toda esta situación que se está dando en la frontera también con los venezolanos que están llegando. Yo quiero que ustedes incluyan esos motivos, esas peticiones que debemos presentársela a Dios y que en ese tiempo de ayuno y oración tú lo puedes hacer. También nosotros como familia todos los días a las 9 de la noche nos estamos encontrando para orar. Les motivo y les animamos también para que se unan con nosotros ahora a apartar unos minutos, apartar esos minutos para buscar a Dios en oración y seguir presentándole todos estos motivos. Y también les recuerdo que el próximo domingo vamos a seguir transmitiendo en vivo y el próximo domingo es el primer domingo del mes de mayo. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? El primer domingo del mes de mayo y todos los primeros domingos de cada mes celebramos nuestra cena del Señor. Así que el próximo domingo vamos a celebrar aquí mismo, transmitiendo en vivo la cena del Señor. Así que ve preparando tanto lo que vas a usar como bebida, el vino, como también el pan, velo preparando durante esta semana para que ese domingo estemos aquí y hagamos esta celebración de la cena del Señor. Así que yo te animo a que podamos compartir este tiempo también, que es importante y necesario. Como no lo podemos hacer en nuestro local, pero lo hacemos a través de este medio y así ustedes se pueden unir también con nosotros. Si no lo puedes hacer en vivo, bueno, después cuando ya veas el video ya grabado, lo puedes hacer en el momento que tú ves que puedas hacerlo. Si no, puedes tenerlo en vivo. ¿Okay? Así que, hermanos, reciban un fuerte saludo. Gracias a todos los que han estado conectándose, hermanos. Gracias a la hermana Gladys. Saludos, Gladys. Guzmán, Perales, por allá do Brasil. Te saludamos, hermano, desde aquí. Gracias por estar pendiente, Gladys. Gracias por tus oraciones, por conectarte. También gracias por nuestra hermana Vilma, nuestra hermana Noris también, nuestra hermana Gladys Lugo de Ecuador, allá en Guayaquil. Dios la bendiga, mi hermana, y la guarde juntamente con sus nietas. Saludo a todos por allá. También nuestro hermano Haushi, también con su esposa allá en Argentina. Aymara, que ha estado muy pendiente, conectada aquí en Caracas, y otros hermanos, nuestro hermano Armando Díaz también ha estado conectado, y todos aquellos hermanos que han estado muy pendientes y atentos, conectándose por este medio. Gracias, hermanos. Pedimos que sigamos orando, sigamos clamando al Señor y bueno, pidiéndole a Dios que nos enseñe, nos prepare, nos equipe durante este tiempo que estamos aquí en retiro obligatorio en nuestras casas. Así que, bueno, hermano, lo vamos a dejar hasta aquí. Dios los bendiga. Esperamos que este servicio haya sido de edificación para ustedes. Y estaremos en contacto durante la semana. Cualquier petición que algún hermano tenga, que lo pueda hacer llegar por este medio, por el Facebook de la iglesia o por el Facebook también, mi Facebook privado, o por WhatsApp también puedo hacer llegar las peticiones y lo tomaremos en cuenta durante esta semana de estar orando por ellas. ¿Ok? Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Todos los que están afuera como los que están aquí. Dios les guarde y les cuide y hasta aquí llega nuestra transmisión. Hasta luego. Chao.